Voy a empezar a grabar. Listo. Muy bien. El tema de temperatura es un tema relativamente corto, si vieron las diapositivas de la semana pasada, porque la verdad es que en el capítulo solo se estudian tres cosas en específico. La primera es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica básicamente lo que nos dice es que si tenemos un objeto A y un objeto B, si estos objetos están separados y los conectamos tal vez con un objeto aquí C, este objeto C puede determinar si los objetos A y B como tal están en lo que se llama equilibrio térmico. Equilibrio térmico es cuando no hay transferencia de energía por calor. ¿Por qué? Porque ambos objetos van a estar a la misma temperatura. Otra manera de decirlo es que otra manera de ver la ley cero de la termodinámica es que si tenemos un objeto A que está frío y un objeto B que está caliente, y aquí vamos a representarlo con el color clásico, rojo. Cuando nosotros unimos los objetos A y B, después de cierto tiempo, después de un delta T, va a suceder que tanto A y B están en equilibrio estático. Eso dice que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B, porque en este caso, como el objeto B era el objeto caliente, le transfirió energía al objeto A y la energía se va de B a A. ¿Ok? Entonces, esta es la ley cero de la termodinámica. Básicamente que cuando hay contacto térmico entre dos objetos, estos dos objetos van a tener un intercambio de energía por calor hasta que estén en equilibrio térmico. Esa es la primera cosa que se discute en el capítulo 18. La segunda es respecto a la expansión térmica. Expansión térmica. Y este tema de expansión térmica lo que nos dice es que los objetos cambian su tamaño en función de su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos un objeto cuya longitud inicial es L a una temperatura 1, este mismo objeto va a medir L más delta L a una temperatura 2. Esto lo que quiere decir es que cuando cambió la temperatura de T1 a T2, también cambió la longitud del objeto por un factor de delta L. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esto se parece mucho a las ecuaciones de elasticidad con las que lidiamos en física 1, pero lo que estamos diciendo es básicamente que el cambio de la longitud del objeto va a ser igual a un coeficiente de expansión multiplicado por la longitud original multiplicado por el delta de la temperatura. ¿Ok? Y esto lo que nos dice es que tanto se va a estirar un objeto cuando sube la temperatura. Porque como las moléculas dentro de este objeto se están moviendo más y más rápido, eso lo que genera es que aumente el volumen de ese objeto y tenemos esta expansión térmica. Entonces, delta L es igual a alfa por L por delta T. Por simplicidad, la mayoría de ejercicios que vamos a realizar sobre este tema, vamos a tratar esta expansión térmica lineal, pero también sepamos que también puede existir expansión térmica de área y expansión térmica de volumen, pero por simplicidad vamos a dejar la expansión térmica lineal por el momento. Y el número 3, la tercer tema que se ve en el capítulo de temperatura es el modelo para describir un gas ideal. Y un gas ideal, bueno, primero este modelo vamos a tenerlo como la presión por el volumen va a ser igual a N minúscula, que este es el número de moles del gas que están dentro de un contenedor, por una constante R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura del gas. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos describiendo como un gas ideal? Bueno, en un momento, por favor, perdón. Ok. Qué raro. Perdón, es que me están hablando de una cosa que parecía importante, pero creo que no es. Ok, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando del modelo del gas ideal? Ok, cuando estamos hablando del modelo de gas ideal, creo que ya habíamos visto esta relación anteriormente, es que siempre hay una relación intrínseca entre la presión y el volumen del gas con respecto a su temperatura. En este caso, notemos una cosa, que presión y volumen son variables y la temperatura también es variable, pero N y R, que es el número de moles y una constante universal de los gases, esto es constante. Esto es constante, ¿ok? Entonces, casi que la única parte dinámica de esta ecuación va a ser PV igual a T multiplicado por cierta constante NR. Otra manera de escribir la ecuación de los gases ideales es PV es igual a T por, y si no me equivoco aquí, esta era N mayúscula por, vamos a ver, mejor lo voy a confirmar bien rápido. Aquí está. Este va a ser T por N mayúscula multiplicado por KB, donde N mayúscula es el número de moléculas de este gas y KB es lo que se llama la constante de Boltzmann. Que la constante de Boltzmann es nada más decir R dividido entre el número de Avogadro. Si recordamos, el número de moles de una molécula es igual a el número de moléculas total dividido entre el número de Avogadro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reemplazar la N minúscula por la N mayúscula entre NA y decir, y reemplazar el R por un R dividido entre NA, que es el KB. De igual manera, todo lo que está en este paréntesis sigue siendo constante. Por lo tanto, seguimos con la misma relación de que PV es igual a una constante por la temperatura para estos gases ideales. Ok, este es el pequeño repaso de este capítulo. ¿Hay alguna pregunta sobre los principales temas del capítulo, que es el de la ley cero de la termodinámica, la expansión térmica y la ley de los gases ideales? Ok. Bueno, si no hay preguntas por el momento, creo que vamos a ir directamente a hacer la práctica del día de hoy. Y para la práctica tengo 4 ejercicios que me gustaría que lo hiciéramos aquí en la clase. Ok. Tenemos este primer ejercicio. Que este primer ejercicio dice, un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a 20 grados Celsius. La lectura es de 95 centímetros. ¿Qué indicará la cinta para la longitud cuando esta y la cinta estén a menos 15 grados Celsius y 55 grados Celsius? Ok, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a agarrar los datos que nos dice este ejercicio. Este ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que originalmente tenemos una barra de latón que la vamos a medir a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, cuando hicimos esta medición, nos dice la lectura que estos son 95 centímetros. ¿Ok? Pero también notemos algo, que estamos midiendo esta barra con una cinta métrica de acero. Con una cinta métrica de acero. Aquí no me, vamos a ver.
de acero, que también está a T igual a 20 grados Celsius. Ahora, lo que nos está preguntando el ejercicio es qué pasa, cuál es la medición que veríamos en la cinta si ahora la temperatura del ambiente es T igual menos 15 grados Celsius y T igual 55 grados Celsius. Entonces vamos a ver dos ejemplos. En el primero, la temperatura baja. Si la temperatura baja, quiere decir que va a haber expansión térmica o una disminución de la longitud. ¿Cuál creen que sea el caso para la parte A, compañeros? Si baja, yo diría que disminuye. Va a disminuir porque la temperatura va a bajar, exacto. Y claramente, cuando vamos a aumentar la temperatura para la parte B, entonces vamos a aumentar esa expansión. Voy un momento. Ok. Entonces, con eso en mente, empecemos con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para empezar? Bueno, primero voy a agarrar del libro los coeficientes de expansión para el latón y para el acero. Esto está en el libro y por aquello, para el caso del examen, siempre se les va a dar el coeficiente para que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicio. El primer coeficiente que tenemos es el del latón, que es igual a 18 por 10 a la menos 6. Y este 18 por 10 a la menos 6, si veo bien, vamos a ver. Sí, 18 por 10 a la menos 6. Y luego el del acero, que este va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, aquí ya Profe, tenemos los dos coeficientes. ¿dónde están esos coeficientes? ¿En qué página del libro? Déjame fijarme. Yo aquí tengo la 10ª edición del libro. Y aquí dice el coeficiente de expansión lineal promedio es la tabla 18.1, que ese está en la página 489. Ok, entonces vamos a ver por dónde vamos. Sí, el latón y el bronce tienen una de 10 y... Vamos a ver, aquí los escribí mal. Pareciera que este es más bien, el del latón y el bronce es 19 por 10 a la menos 6 y el del acero es 11 por 10 a la menos 6. Me fui por 1. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, con esto en mente, nada más empecemos a hacer los cálculos. Sabemos que nuestra fórmula básica para este tipo de ejercicios es delta L es igual a alfa por L original por delta T. ¿Ok? Entonces, hagamos esto con los diferentes datos. Primero saquemos el del latón. Eso sería que delta L va a ser igual a alfa sub L por L inicial, que L inicial son 0.95 centímetros, bueno, 0.95 metros, perdón, me confundí yo, son 0.95 metros, y el delta T va a ser igual a menos 15 menos 20. Por lo tanto, aquí vamos a tener que delta L va a ser igual a alfa sub L por 0.95 por menos 35 grados Celsius. Hacemos esto y nos dice que delta L va a ser igual a
Y aquí vamos a... Mi calculadora perdió la batería, todo bien. Vamos a hacerlo bien rápido. Tenemos que esto es 19 por 0.95. 0.95 por menos 35. Y aquí tenemos que esto que sería 631.75 por 10 a la menos 6. Y eso entonces, tengo que el delta L va a ser, bueno, menos 631, aquí un negativo, perdón. Y aquí tenemos que va a ser menos 6.31 por 10 a la menos 4 metros. Esto es lo que va a cambiar nuestra longitud del latón. ¿Ok? Bueno, eso es... Profe, Sí, ¿cuál es exactamente la fórmula que está utilizando? ¿Cómo se llama? esta es la fórmula... pensé que estaba haciendo clic. Es esta, la fórmula de expansión térmica. Ah, ok. Entonces, con esta fórmula ya sabemos que el cambio de longitud del latón va a ser menos 6.31 por 10 a la menos 4 metros. Es decir, como dijo la compañera, va a disminuir su longitud por esta cantidad de metros. Obviamente esta cantidad de metros es diminuta, demasiado pequeña, ni siquiera es 1 milímetro, pero es la solución. Con esto en mente, vamos a ir a el siguiente ejemplo. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Vamos a ver. No, perdón. Nos falta la parte del acero. Ahí casi se me, ahí fue. A mí casi se me olvida. Vamos por acá. Y hagamos la parte A para el acero. La del acero, y usamos la misma fórmula, delta L es igual a alfa del acero por 0.95 por menos 15 menos 20. Al hacer esto, vamos a obtener que delta L vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, nada más cambiamos el primer dato y vemos que esto va a ser 11 por 0.95 por menos 35. Tendremos que esto va a ser igual a 365 por 10 a la menos 6 metros. Haciendo un ajuste de los decimales, esto va a quedar siendo 3.65 por 10 a la menos 4 metros. Y esta es la solución del cambio de longitud del acero. Ahora, algo que no me había percatado, pero acabo de leer la pregunta, entonces tiene sentido. Vamos a ver. Ok, si algo que no había visto hasta el momento es esto. Noten que del ejercicio original del que nosotros partimos, nosotros estamos usando una cinta métrica de acero para medir el latón. Pero démonos cuenta que la cinta métrica también cambió su longitud. Por lo tanto, lo que antes medía 95 centímetros, lo que antes la cinta métrica medía como 95 centímetros, ahora va a medirlo como 95 centímetros menos la longitud esta del cambio del acero, que es menos 3.65 por 10 a la menos 6. Entonces, para terminar de resolver la parte A, hay que ver cuánto es esa longitud medida, cuál es esa diferencia de esa longitud medida de nuestra cinta métrica
una vez que hacemos este cambio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ver, vámonos por acá. Ya tenemos estos dos datos y vamos a ver. Esto lo que nos dice es que el cambio de longitud total del sistema que tenemos, de la barra de latón y la cinta métrica de acero, va a ser igual al cambio de longitud de el latón menos el cambio de longitud del acero. ¿Ok? Y con eso en mente, lo único que, lo que hay que hacer sería el cambio de longitud total va a ser igual a menos 6.31 menos 3, perdón, porque hay dos negativos, 3.65 y todo esto por 10 a la menos 4. Hacemos esta resta y lo que nos va a dar sería, vamos a ver, menos 6.31 menos 3.65 y tendríamos aquí que el cambio de longitud total es igual a menos 2.66 por 10 a la menos 4 metros. Ok, ¿qué hacemos con este valor? Una vez que tenemos los menos 2.66 por 10 a la menos 4 metros, lo que nos está pidiendo es cuál es la longitud final que mediría la cinta métrica. Bueno, entonces, el cambio de longitud total también va a ser igual a la longitud original, a la longitud final, que es lo que estamos buscando, la longitud final a menos 15 grados, menos la longitud inicial a los 20 grados Celsius. ¿Ok? Si nosotros hacemos esto, vamos a despejar la longitud final y esto va a ser igual a menos, vamos a ver, sí, esto va a ser igual a menos 2.66 por 10 a la menos 4 más la longitud original que eran 95, que van a ser 95 centímetros. Eso, 95 centímetros es 9.5 por 10 a la menos 1. Y haciendo esta ecuación, haciendo esta ecuación acá, podemos resolver el ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver, con esto en mente. Sería... Ok, el valor final que vamos a medir va a ser 0.9497 metros. Es decir, bueno, o aproximadamente 0.90, perdón, aproximadamente 94.97 centímetros. Es decir, ven aquí, la longitud final cambió por 0.03 centímetros. Esto es el cambio de la longitud final respecto a este cambio de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el ejercicio? Lo que hicimos fue sacar el cambio de longitud del latón, el cambio de longitud del acero, para obtener el cambio de longitud total. Y el cambio de longitud total lo igualamos a la longitud final menos la longitud inicial. Y con eso despejamos la longitud final de nuestro sistema. ¿Preguntas? La longitud inicial era la que se tenía en 20. Correcto. La longitud inicial es la de 20 centímetros, 20 grados Celsius. Ah, ok. Y la longitud final la de los menos 15 grados Celsius. Y ahora, vamos a darnos cuenta que este procedimiento no es único. Más bien este procedimiento lo podemos repetir para el caso donde t es igual a 55 centímetros. Y vamos a obtener un resultado bastante parecido. Si nosotros hiciéramos esto,
Vamos a ver. Para t igual 55 centímetros, vamos a darnos cuenta que para el cambio de longitud del latón va a ser igual al alfa del latón, el coeficiente, por la longitud original, por el cambio de temperatura, que en este caso va a ser a 55 menos 20. Y con el acero va a ser igual al cambio de longitud del acero, a alfa del acero, 0.95, y luego 55 menos 20. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y algo curioso, bueno, no es curioso porque fueron los datos proporcionados por el ejercicio. Esto se hizo adrede. La longitud final en la parte B del ejemplo va a ser igual a 95.03 centímetros. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este delta T de la parte inicial era menos 30 grados Celsius y el delta T de la parte final son más 30 grados Celsius. Entonces, son exactamente los mismos resultados, pero ahora en lugar de estar restando, van a estar sumando. Y por eso es exactamente el mismo cambio. Si aquí le quitamos 0.03 centímetros, más bien en este le estamos agregando 0.03 centímetros a la longitud final. Les voy a dejar de tarea que hagan esta parte para descubrir que la longitud final sí es 95.03. Y lo que tienen que hacer para llegar a esa conclusión es realizar el mismo procedimiento que hicimos acá para obtener el cambio de longitud total y obtener con ese la longitud final en los 55 grados Celsius. Entonces, esa es una mini tarea que hagan la parte B, donde les va a dar 95.03 centímetros. ¿Ok? Con esto en mente, vamos a irnos a el segundo ejercicio que tenía para hoy, que es igual de expansión térmica. El ejercicio de expansión térmica dice lo siguiente. Una tira bimetálica de longitud L está hecha de dos listones de diferentes metales acomodados juntos. Primero, suponga que la tira está originalmente recta. A medida que la tira se calienta, el metal con el mayor coeficiente de expansión, se expande más que el otro. Lo que fuerza que la tira se genere un arco con el radio exterior que tiene mayor circunferencia. Obtenga una expresión para el ángulo de doblado tira como función de la longitud inicial de las tiras, sus coeficientes de expansión lineal y lineal promedio, el cambio en temperatura de la separación de los centros de las tiras, y la separación de los centros de las tiras, el delta R. Demuestre que el ángulo de doblado disminuye a 0 cuando delta T tiende a 0. También cuando los dos coeficientes de expansión promedio se vuelven iguales. ¿Qué pasaría si? ¿Qué ocurre cuando la tira se enfría? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este ejercicio? Bueno, nos están pidiendo, nos están diciendo que estas dos tiras son de igual tamaño, pero cuando se calienta, esto hace que la tira que originalmente eran de igual tamaño, que una tira se estire más que la otra, porque tiene un mayor coeficiente de expansión, entonces se estira mucho más rápido. Con esto en mente, lo que nos está pidiendo el ejercicio es obtener una expresión que sea del ángulo Theta, es decir, este ángulo que se genera dentro de las tiras. La parte B es obtener una expresión, o más bien, dice aquí, demuestre que el ángulo de doblado disminuye a 0 cuando delta T tiende a 0. Entonces, es decir, Theta es igual a 0 si delta T tiende a 0. Y hay que demostrar que eso sucede seguramente con la ecuación que encontramos en la parte A. Y finalmente C
lo que nos dice es qué pasaría si la tira se enfría. Entonces, en este caso sería delta T si delta T fueran menor a 0 grados. Es decir, si la temperatura final vaya a ser menor a la temperatura inicial. Con esto en mente, vayamos a empezar. Y empecemos con un diagrama con el que podamos observar lo que está sucediendo. Originalmente, vamos a hacer esta primera tira. Ok, y esta segunda tira. Up. Ok, primera tira y segunda tira. Ahora, como lo que está diciendo es que antes tenían una longitud inicial, que la longitud inicial de la primera era igual a la longitud inicial de la segunda tira, porque estaban en una temperatura de equilibrio. Ok, ahora, cuando aumentó la temperatura, eso hizo que las tiras cambiaran y tengamos el escenario que está aquí en esta figura, donde tenemos que una de las tiras, que es esta azul, genera un arco que es un poquito menor a la otra de las tiras que genera este arco que es que es mayor que el original. Con eso en mente, lo que nos está pidiendo el ejercicio es obtener el ángulo de este arco. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, si nos damos cuenta por geometría, y para eso sí voy a usar el diagrama original porque está más bonito. Nos den un minuto. Aquí está. Ok, listo. Si nos damos cuenta por geometría, podríamos ver que estos arcos, que esto sería casi que un círculo con el radio, con el centro en este punto y los radios R1 y R2. Entonces, lo que podríamos decir por geometría es que el ángulo, vamos a ver, que vamos a ver cómo es. Ok, que digamos que esto es un S1 y esto es un S2. La longitud del arco. Lo que estamos diciendo es que la longitud del arco 1 va a ser igual a R1 por el ángulo y la longitud del arco 2 va a ser igual a R2 por el ángulo. ¿Ok? Y con esto en mente, nosotros podríamos despejar θ, el ángulo, y decir que el ángulo θ es igual a S1 sobre R1, que eso también es igual a S2 sobre R2. ¿Ok? Pregunta con esto. O sea, ¿alguna tiene una pregunta con este análisis? Básicamente lo que estamos haciendo es obteniendo la expresión del ángulo θ. Ok. ¿Cuál es el problema de esto? Que aún no tenemos una expresión para S ni una expresión para R. Son desconocidos. Profe, Ajá. ¿Siga? disculpe. El S1 exactamente es cuando está sin doblar o doblado. Cuando ya está doblada. Y eso es a lo que vamos a llegar. Que ahorita no tenemos una expresión que nos diga cuánto es esa longitud una vez que ya la tira está doblada. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sería eso igual al radio por el ángulo? Por geometría. Si recordamos, vamos a ver, si recordamos un círculo y este es el centro del círculo, y este es el centro del círculo, cuando nosotros hacemos un ángulo
desde cualquier punto del centro del círculo, este ángulo θ va a ser igual o se puede obtener la longitud de este arco de la circunferencia, toda esta parte, si nosotros conocemos R θ y decir que S es igual a R por θ. Esto es nada más en la parte del análisis de geometría. Ah, ok, profe, ahora sí. Ok, pero lo que sucede con este ejemplo es que no tenemos una expresión para S ni tampoco tenemos una expresión para R. Entonces vamos a ver qué hacemos para resolver ese problema. Ok. Una vez que las dos tiras se estiran, vamos a tener que esto es una longitud S1 y S2. Pero ¿a qué va a ser igual a esa longitud S1 y S2 en términos de la expansión térmica? Compañeros. Ok, no hay problema. En términos de expansión térmica, S1 va a ser igual a la longitud final de la tira 1 y S2 va a ser igual a la longitud final de la tira 2. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se aumenta la temperatura y las dos tiras se estiran, la longitud de este arco se puede obtener tanto con esta parte geométrica, pero también con este análisis del coeficiente de expansión térmica. Y si recordamos nuestra fórmula, nosotros sabemos que delta L va a ser igual al coeficiente por L inicial, que en este caso vamos a llamarla solamente L, por el delta de la temperatura. Esto quiere decir que delta L va a ser igual a LF menos L inicial, que es L. Eso es alfa por L por delta T. O sea que yo puedo despejar LF y decir que esto es igual a la longitud original por alfa delta T más 1. ¿Ok? Y aquí vamos a poner alfa 1, porque esto es un coeficiente diferente al de abajo, que es alfa 2. Voy a pausar aquí. ¿Cómo ven esta parte del ejercicio? Lo único que lo que hicimos fue que igualamos que la longitud de cada arco va a ser igual a la longitud final de la tira estirada. Y esto es igual a la longitud original de la tira más, multiplicado por este paréntesis que contiene los coeficientes de expansión térmica de la tira por el delta de la temperatura más 1. Lo que hicimos fue llevar esta L al otro lado a sumar y usar factor común para hacer este paréntesis. Pregunta con esa parte. Ok, entonces, aquí vamos a ver. Entonces, ya con esto vamos a tener nuestro ángulo. Vamos a ver cómo lo podemos poner. Okay, ya con esto vamos a estar muy cerca de tener nuestra función del ángulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, vamos a... Aquí me falta algo, yo creo. Déjenme ver nada más. Siento que me falta algo.
Creo que estamos bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una vez que tenemos esta ecuación, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer lo siguiente. Digamos que theta es igual a S1 dividido entre R1, que es lo que habíamos dicho aquí originalmente. Con este S1 dividido entre R1, vamos a tener que theta va a ser igual a la longitud inicial de nuestro ángulo por alfa del coeficiente de expansión número 1 por delta t. Todo esto, todo esto más 1. Y lo dividimos entre R1. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una ecuación que nos describe theta. Y podríamos tener otra ecuación exactamente igual, que sea S2 dividido entre R2 igual a L por alfa 2 delta T más 1, todo esto dividido entre R2. Ok, entonces ya tenemos una ecuación que nos describe theta. ¿Cuál es el problema de estas ecuaciones, compañeros? ¿Por qué no tenemos la respuesta final aún? Ok, la razón por la que no tenemos la respuesta final aún es porque estos dos radios, R1 y R2, no los conocemos. No son datos que nos da el ejercicio, sino que son función del delta de la temperatura. Entonces hay que encontrar una manera de reemplazar esto, hay que encontrar una manera de reemplazar estos datos, R1 y R2, para ya poder tener la respuesta final. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a ver. Ok. Esta, pongámosle que es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Y ambas son ecuaciones de theta. Por lo tanto, la ecuación 1 va a ser igual a la ecuación 2. Con estos datos, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Al igualar, tendríamos L por alfa 1, delta T más 1. Todo esto dividido entre R1 va a ser igual a L por alfa 2, delta T más 1. Todo esto dividido entre R2. Ok. Que aquí me está faltando algo. Disculpen con esto, muchachos. Vamos a ver qué puede ser aquí, qué nos está haciendo falta.
No, no se puede hacer como, bueno, dos cosas. No se puede hacer primero como L medios, ¿verdad? Ujú. Y, y no sé, al final dice que hay que tomar en consideración la separación de los centros de las tiras, el delta R. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, así es. Ay, qué animal. Tenés razón, Leslie. Qué crack. Ok, creo que ya sé lo que me está haciendo falta. Vamos a ver. Veremos todo esto. Lo que me está haciendo falta, que no había visto, es esto. Ah, que en este caso, lápiz, listo. En este caso, nosotros tenemos R1 y R2. Y esto es un círculo concéntrico. Y aquí tenemos un delta R, que es la diferencia entre R1 y R2. Casualmente, nosotros podríamos decir que R2 va a ser igual, mejor dicho, que R1 va, delta R, que es la diferencia entre R1 y R2, va a ser igual a R2 menos R1. Es una diferencia. Pero con esto podemos llegar a esta expresión que dice que R2 es igual a R1 menos, R1 más delta R. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve porque ahora en nuestra ecuación de por acá podemos reemplazar todos estos datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ver cómo lo entramos. Y nosotros tenemos que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Vamos a tener entonces que L por alfa 1 delta T más 1 sobre R1 va a ser igual a L por alfa 2 delta T más 1. Todo esto dividido entre R1 más delta R. ¿Sí? La diferencia es que reemplazamos este R2 con un R1 más delta R. Son exactamente la misma fórmula. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una expresión para deshacernos de este R1. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, ya las igualamos, entonces vamos a ver qué podemos obtener con esto. Podemos decir que L por alfa 1 delta T más 1, todo esto multiplicado por R1 más delta R, va a ser igual a R1 por L alfa 2 delta T más 1. Aquí me faltó un paréntesis. Y esto no es a ver, esto no es la más bonita, la ecuación más bonita de todas, pero vamos a ver qué podemos obtener a partir de esto. Que con este me quedaría. No termina de sumar. Sí, sí estamos como en el camino correcto, pero no terminamos de obtener esto. Vamos a ver. Ah,
creo que aquí lo podemos simplificar bastante. Perdón por esto, aquí fui yo quien está un toque confundido, pero creo que aquí podemos hacerlo de esta manera más bien. Podemos decir que R1 más delta R sobre R1, es decir, pasamos a multiplicar de este lado y pasamos esta parte del numerador a dividir de este lado. Haciendo esto, vamos a tener que esto es igual a L por alfa 2 delta T más 1. Todo esto dividido entre L por alfa 1 delta T más 1. ¿Todo bien con eso? Simplemente pasamos el numerador de un lado al denominador del otro y reemplazamos acá. Con esto podríamos decir lo siguiente, que R1 más delta R sobre R1 va a ser igual a, quitamos L con L, va a ser igual a 1 más alfa 2 delta T sobre 1 más alfa 1 delta T. ¿Ok? ¿Preguntas con eso? Ahora, ¿de qué nos sirve hacer esto? ¿De qué nos sirvió hacer esto? Bueno, podríamos, vamos a ver por dónde lo abordamos. ¿Okay? Pues lo podemos abordar. Okay. De aquí. Hagamos esto. Vamos a multiplicarlo por 1, pero esta multiplicación por 1 vamos a ponerla de esta manera. 1 menos alfa 1 delta T. Dividido entre 1 menos alfa 1 delta T. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque de esta manera en el denominador de la ecuación nos va a quedar 1. Y en el numerador nos va a quedar todo lo que nos sirve de tener en esta parte de arriba. Vamos a ver cómo nos termina quedando. Bueno, no nos va a quedar solamente 1, pero ya ahí vamos. R1 más delta R sobre R1 va a ser igual a 1 más alfa 2 delta T, 1 menos alfa 1 delta T, y todo esto dividido entre 1 más alfa 2 al cuadrado delta T al cuadrado.
1 menos alfa 1 al cuadrado delta t al cuadrado. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, principalmente para decir, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Okay. Con esto podríamos decir lo siguiente. Vamos a ver cómo quedaría. Okay. Y vamos a hacer una aproximación una aproximación más delta R sobre R1 aproximadamente, porque alfa 1 al cuadrado, al ser un número muy pequeño, esto va a tender a 0. Por lo tanto, esta aproximación lo que nos dice es que esta fracción R más delta R sobre R1 va a ser igual a 1 más alfa 2 delta T, 1 menos alfa 1 delta T. Ok. Y creo que ya con esto, ya sí vamos a poder terminar esta parte del ejercicio, por increíble que parezca. Porque con esto podríamos, a ver, R1 más delta R va a ser aproximadamente 1 más alfa 2 alfa 1 delta T al cuadrado, alfa 2 alfa 1 al cuadrado. Aquí no es un más, perdón, es un menos. No, aquí soy yo el que se está confundiendo, perdón. 1 T más alfa 2 delta T menos alfa 1 delta T más menos alfa 2 alfa 1 delta T al cuadrado. Todo esto multiplica a un R1. Ok, aquí ya estamos. Recta final. Disculpen que haya tardado más de lo que esperaba. El R1 lo pasamos a multiplicar a el lado derecho de la ecuación. Y de una vez expandimos el lado derecho de la ecuación para incluir, o sea, expandimos esto con la fórmula notable. Vamos a terminar teniendo 1 más alfa 2 delta t menos alfa 1 delta t, todo esto menos alfa 2 alfa 1 delta t al cuadrado. De igual manera, alfa 2 alfa 1 delta t al cuadrado, vamos a aproximarlo a 0, ya que es un número extremadamente pequeño, tanto el cambio de temperatura como los coeficientes de expansión térmica. Y con esto vamos a decir entonces que el paso ya final, y ya ahora sí se los prometo que es el paso final, va a ser que delta R va a ser igual a 1 más alfa 2 delta T menos alfa 1 delta T, todo esto por R1 y todo esto menos R1. Es decir, este R lo pasamos a restar del otro lado. ¿Qué ganamos con todo esto? Podemos, al expandir estos paréntesis y resolver por R1, podemos decir que R1 va a ser igual a 1 más va a ser igual a delta R
a alfa 2 menos alfa 1, todo esto delta T. Ok, y ya con esto, ya ahora sí terminamos el ejercicio porque ya tenemos todos los datos que necesitamos. Si recordamos, hace un rato teníamos esta función de acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar con R1. La ecuación que teníamos era L alfa 1 delta T más 1 sobre R1 es igual a theta. Por lo tanto, theta va a ser igual a L alfa 1 delta T más 1 dividido entre este valor de R que acabamos de obtener, delta R, alfa 2 menos alfa 1 delta T. Delta R dividido entre alfa 2 menos alfa 1 por delta T. Y esto, ya para finalizar, nada más ordenamos la fracción y vamos a tener que alfa va a ser igual a L, la longitud original, alfa 1 delta T más 1 por alfa 2 menos alfa 1 delta T, todo esto dividido entre delta R. Y esa sería la respuesta final de este ejercicio. Me tardó un poco más de lo que esperaba. Y perdón si, perdón alguna confusión, pero aquí la parte que no esperaba, que fue como el salto ya para resolverlo, fue que al tener un alfa 1 al cuadrado y alfa 2 por alfa 1, estos valores por sí solos ya valen, ¿cómo se llama? Son como un valor por 10 a la menos 4 metros, un valor por 10 a la menos 5 metros, entonces son muy pequeños. Y al multiplicar alfa 1 por alfa 1, terminamos con un valor aún más pequeño. Es por esto que hicimos este cambio. Es por eso que hicimos este cambio, de manera que podamos resolver por R1, y ya una vez que resolvimos por R1, podemos encontrar ya ahora sí una expresión que nos determine el valor del ángulo theta. Aquí, por facilidad, o sea, por claridad, vamos a borrar esto. Qué raro, ¿dónde está? Qué raro. No me está dejando, listo. Vamos a, por claridad, vamos a ponerlo bien. Qué raro que, perdón por esto, simplemente me está como fallando. El OneNote no me está dejando escoger los lápices. Que este dato es alfa 2 menos alfa 1, pero no se veía tan bien cuando lo escribí por primera vez. Quería corregirlo, y ahora sí. Alfa 2 menos alfa 1. Vamos a ver si ahora sí me sirve. Ahora sí. Menos alfa 1. Y esa ya es la respuesta final. ¿Ok? Con eso en mente, vamos a irnos a el siguiente ejercicio. A menos de que haya alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de resolver? Ok. Entonces, con eso en mente, vayamos a este problema que tenemos acá. Dice, un cilindro vertical de área de sección transversal A es sellado con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa M, como la figura que lo muestra. El pistón no está restringido por el gas, no está restringido en su movimiento y es soportado por el gas a una presión P bajo él. La presión atmosférica es P sub 0. Se desea encontrar la altura H
de la figura 18.40. ¿Qué análisis de modelo apropiado es apropiado para escribir el pistón? Escribe una apropiada ecuación de fuerza para el pistón a partir de este análisis de modelo en términos de P, P sub 0, M, A y G. Y finalmente, suponga que N moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T. Sustituya para P en su respuesta al inciso B para obtener la altura H del pistón en el fondo del cilindro. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Nosotros estamos partiendo de que hay un pistón que está presionando este gas y el gas también está presionando para arriba este pistón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fórmula que describa qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, podemos hacer una ecuación de fuerzas, una sumatoria de fuerzas en Y, y sabemos que va a ser la fuerza de el gas menos el peso del pistón es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque en este momento, porque lo que sabemos es que el pistón es soportado por el gas a una presión P bajo él. Esto significa que estamos en equilibrio, ya que el gas está soportando el peso del pistón. Entonces aquí vamos a tener que Fg menos mg, F del gas, la fuerza del gas, menos el peso va a ser igual a 0. Pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce el gas sobre el pistón? La presión del vapor. Va a ser la presión del vapor, correcto. Vamos a ver. Sí, va a ser la presión del vapor, es correcto. Y aquí vamos a tener entonces que esto va a ser P sobre A es igual a mg. ¿Ok? P sobre A es igual a mg. Y lo que nos queda, vamos a ver qué análisis es apropiado para escribir el pistón. Escribir una ecuación apropiada de fuerza para el pistón a partir de este análisis de modelo en términos de P, P sub 0, M, A y G. Pues aquí ya estamos teniendo esta fuerza. Ahora tenemos que P sobre A es igual a mg y la presión va a ser igual a M por G por A. ¿Qué nos falta por aquí? Bueno, creo que eso sería. Aquí ya tenemos la ecuación. Profe, Vamos a ver. Ajá, sí. la presión era igual a fuerza sobre el área. ¿No sería más bien presión por el área? Ay, tenés toda la razón. Ese fue un error mío. Muchas gracias. Aquí, sí, aquí fui yo quien se equivocó. La fuerza G va a ser igual a la presión por el área del pistón. Tenés toda la razón. Por lo tanto, aquí la presión podríamos decir que es el peso dividido entre el área. Ahora sí, ya eso sí queda. Ok. Una propiedad ecuación de fuerza para el pistón a partir de este análisis en términos de P, P sub 0, M, A y G. Pues aquí ya tenemos la ecuación necesaria. Dice, suponga que N, esa ya sería casi que la parte B de una vez, porque la parte A es, ¿qué análisis es el apropiado para escribir el pistón? Pues es un análisis de fuerzas, porque podemos considerar la fuerza del gas como la fuerza que jala para arriba, que empuja para arriba, y la fuerza del peso del pistón como la fuerza que lo empuja hacia abajo. Y estamos en equilibrio.
Con esto en mente, prácticamente que es utilizar esta ecuación, P igual a M por G por A. Ahora, vamos a ver qué hacemos con esto. Nos dice la parte C que suponga que la parte C hay N moles de un gas ideal en este cilindro a una temperatura T. N moles a temperatura T. Sustituya para P en su respuesta al inciso B para obtener la altura H del pistón sobre el fondo del cilindro. Bueno, nos dice esto que es un gas ideal. Si es un gas ideal, podemos utilizar la ley de los gases ideales y decir que P por V va a ser igual a N por R por T, ¿correcto? Y aquí podríamos decir entonces que P va a ser igual a N por R por T dividido entre V. Con esto en mente, igualemos ecuación 1 a ecuación 2, porque son la misma, es P igual a P y P. Vamos a tener que M por G dividido entre A va a ser igual a N por R por T sobre volumen. Y nos pide el ejercicio obtener la altura del pistón. De este lado, o sea, de esta ecuación, de esto que tenemos acá, ¿cuál de estas variables está relacionada a la altura del pistón? El volumen. El volumen es el que está relacionado a la altura del pistón. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a M por G, esto podemos decir M por G por dividido entre A, va a ser igual a N moles, constante T, constante R, por la temperatura, dividido entre el volumen. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Va a ser el área por la altura del cilindro. Y con esto en mente, podemos despejar H y decir que H va a ser igual a N por R por T dividido entre el peso del pistón. Y aquí tenemos la respuesta de la parte C. Preguntas. Ok. Bueno, entonces aquí ya despejamos H de nuestra ecuación. Y eso es lo que nos está pidiendo. Y para finalizar, vamos a hacer que es una versión un poco más compleja del que acabamos de realizar. ¿Por qué es más compleja? Porque dice, un cilindro se cierra mediante un pistón conectado a un resorte con constante de 2 por 10 a la 3 newton sobre metro al cuadrado. Este es la constante del resorte. Listo. Y con el resorte relajado, el cilindro está lleno con 5 litros de gas a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20 grados Celsius. Si el pistón tiene un área de sección transversal de esto y una masa despreciable, ¿a qué altura subirá la temperatura cuando se eleve la temperatura a 250 grados Celsius? ¿Cuál es la presión del gas a 250 grados Celsius? Entonces, vean aquí que estamos combinando un poco de lo que vimos en la parte de expansión térmica. Al elevar la temperatura del gas, elevamos el volumen del gas. Y al elevar el volumen del gas, claramente, está generando cierta fuerza para arriba, que está determinada por la nueva presión del gas. Y esta fuerza también va a estar relacionada con la fuerza del resorte que está tratando de empujar el gas para abajo. Con esto en mente, lo que nos están pidiendo en la parte A es esta altura. Entonces, vamos a empezar con qué son los datos que tenemos. Primero nos dicen que tenemos una K del resorte de 2 por 10 a la 3. Además, tenemos un volumen inicial de 5 litros, de gas
una presión inicial de una atmósfera de gas y una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Además, también tenemos un área transversal igual a 0.010 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es cuánto es este H. El H es la altura que se estiró a la altura que se estiró el gas respecto a la altura original. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a ver. Primero, nos dice el ejercicio que esto es un gas ideal. ¿Cómo vamos a ver? Conectado con el resorte relajado. El cilindro está lleno con 5 litros de gas a una presión de una atmósfera y No lo dice explícitamente, pero por ser un tema de este capítulo, vamos a asumir que sí es un gas ideal. Como es un gas ideal, vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales. PV es igual a N por R por T. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La ventaja de la ley de los gases ideales es que podemos aprovecharnos de que hay una parte que es constante. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros reacomodamos esta ecuación y decimos PV dividido entre T va a ser igual a N por R, quiere decir que todo el lado derecho de la ecuación es constante. Si el lado derecho de la ecuación es constante, ¿eso qué me quiere decir del lado izquierdo de la ecuación, compañeros? Si el lado derecho es constante, ¿el lado izquierdo? Tranquilos, no hay problema. Si el lado derecho es constante, el lado izquierdo también es constante, sin importar los cambios que estén sucediendo. Esto quiere decir que P inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial, va a ser igual a P final, volumen final, sobre temperatura final, y todo esto va a ser igual a N por R. ¿Lo ven acá? Entonces, esto nunca va a cambiar. Y de hecho, si nosotros hiciéramos los números de esta presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial, nos daría el N por R. Y con la parte final también nos debería dar exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve por lo siguiente, que la presión inicial, esto es conocido, el volumen inicial, esto es conocido, la temperatura inicial, esto es conocida, la temperatura final también es conocida, y lo único que nos falta por conocer es la presión final y el volumen final de nuestro gas. ¿Correcto? Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es encontrar una manera de describir la presión final y el volumen final del gas, de manera que esto podamos representarlo mejor. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. En primer lugar, podríamos representar, veamos por acá, vamos a hacer un pequeño dibujo. Esto es el volumen inicial. Y esto es el volumen final. Y esto es una diferencia de H. El área transversal es la misma para ambos casos. Entonces, ¿qué podríamos decir del volumen final, compañeros? ¿Cómo esto podemos hacer una relación entre volumen final y volumen inicial? No pasa nada, no se preocupen. Aquí podemos decir que volumen final
va a ser igual al volumen inicial más la altura por el área. Es decir, esto es como el cambio de volumen. Y el cambio de volumen sabemos que es esta altura por el área, porque es un cilindro. Con eso en mente, ya tenemos una ecuación para el volumen final. ¿Ok? Y luego, la que nos falta va a ser una ecuación para la presión 2, la presión final. Y vamos a ver otra parte. Si tenemos que este es nuestro cilindro final, y este es el pistón que está conectado a un resorte. Si esto está así, ¿cuál va a ser la presión final de nuestro resorte? Bueno, la presión final de nuestro resorte va a ser igual a la presión inicial del resorte más digamos que podemos decir que esto es el cambio de presión. Similarmente a decir que el volumen final es igual al volumen inicial más el cambio de volumen, que es esto de acá, podemos decir algo muy similar con la presión. La presión final es igual a la presión inicial más el cambio de presión. Y el cambio de presión, eso es en función de la fuerza del resorte. Que la fuerza del resorte sabemos que es Kx y sabemos que está actuando sobre un área A, por lo tanto, la presión final del resorte va a ser igual a la presión inicial más K por X sobre A. Lo único que me falta aquí es este X, valor X. ¿Cuánto fue lo que se comprimió el resorte cuando calentamos el gas dentro del cilindro? ¿Cuánto fue la distancia que se comprimió el resorte? H. Va a ser H, correcto. Entonces aquí vamos a tener que esto es presión final, va a ser igual a presión inicial más K por H sobre A. Y aquí tenemos las dos constantes que nos hacían falta. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, nos va a servir por esto siguiente. Vamos a ver dónde está aquí. Nos va a servir por esto siguiente. Nosotros no teníamos una expresión para la presión final y el volumen final, pero ahora sí la tenemos. Más bien, tenemos una expresión para todo, porque ya sabemos que presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a presión final, que esto es PI más K por H sobre A. Todo esto por volumen final, que esto es VI más H por A. Todo esto dividido entre la temperatura final. Y de aquí, pues, este valor es conocido, este valor es conocido, este es conocido, este es conocido, este es conocido, esto y estos son conocidos, esto es conocido y esto es conocido. Por lo tanto, lo único que nos queda es dos variables h, o sea, nos queda una sola incógnita h, y lo único que va a haber que hacer es, pues, resolver esta ecuación que se va a formar aquí, que es una ecuación cuadrática. Vamos a reacomodar un poco estos datos y vamos a tener entonces, si paso la temperatura a multiplicar del otro lado, voy a tener que P inicial, V inicial sobre T inicial por TF va a ser igual a, y vamos a vamos a expandir este paréntesis de acá. Expandiendo este paréntesis vamos a tener que esto es PI por VI más PI
por HA más, vamos a ver, sí, ok, más K por H por VI sobre A más, y ya esta es la última, KH al cuadrado. Aquí vamos a reacomodar todos los datos y vamos a tener que esto es K por H al cuadrado va a ser K por H al cuadrado más, vamos a ver, Profe, sí, voy a bajar un momento para ver los datos. No, solo los de la ecuación anterior, no todos. sí, claro, aquí arriba. Exacto. Ok, entonces, gracias, voy a quedarme aquí. Entonces, nada más voy a ir reacomodando esta ecuación. PI por A, ajá, más K por VI dividido entre A, todo esto multiplicado por H, más PI por VI menos PI, VI, PF dividido entre PI. Ok. ¿Me avisas, Leslie, cuándo puedo bajar? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, con esto en mente, lo que hicimos fue reacomodar esta ecuación de manera que pasamos esto a restar del otro lado y esto nos va a quedar igualado a 0. Y miren que esto es exactamente igual a una ecuación cuadrática, tal que esto sea a por x al cuadrado más b por x más c. Por lo que esto lo podríamos resolver como una ecuación cuadrática. Lo único que nos queda sería reemplazar todos estos datos de acá con los valores numéricos. Pero en este momento mi calculadora está sin batería, entonces no puedo hacerlo. No puedo hacerlo yo. Eso se los dejaría de tarea. Si no es molestia, yo me puedo fijar aquí en mi solucionario. Vamos a ver. Me puedo fijar aquí en mi solucionario. Y primero voy a ver que todo esto esté en orden. Ok, sí. Pareciera que todo está en orden. Según este solucionario que tengo, esto me debería resolver en dos ecuaciones. H1 igual a 0.169 metros y H2 igual a menos 1.176 metros. Como H debe ser positivo, sabemos que esta solución no es la correcta y esta debería ser la solución de verdad que nos sale al resolver esta ecuación cuadrática. ¿Les parece si les dejo de tarea el resolver esa ecuación cuadrática? No hay problema con eso. Es reemplazar con los números que tenemos en el enunciado y utilizar y usar la solución cuadrática de p al cuadrado más o menos la raíz del discriminante sobre 2a. Okay. Con esto ya tenemos esa solución y la parte final, la parte B, nos decía cuál es la presión final de nuestro cilindro. Pues la presión final, habíamos dicho que es la presión inicial más la K por H dividido entre A. Y reemplazando aquí, vamos a obtener que P final
va a ser igual a 1.35 por 10 a la 5 pascales. ¿Okay? Si les digo una vez, para que lo tengan en cuenta, si van a resolver esto, si lo van a tratar de resolver en sus casas, recuerden que la presión atmosférica, bueno, la presión inicial que nos estaba dando el ejercicio es igual a una atmósfera. Y una atmósfera es igual a 101.325 pascales. O lo que sería lo mismo, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Se los digo porque si no hacen esta conversión, no les va a dar el resultado correcto. ¿Ok? Con esto en mente, aquí vamos a terminar la clase de hoy del tema de temperatura. Recordemos, el tema de temperatura generalmente gira alrededor de o expansiones térmicas o la ley de los gases ideales. Esos son los temas principales de este capítulo. Como les dije, el viernes vamos a estar haciendo práctica del capítulo siguiente, el de primera ley de termodinámica, para ya estar listos para el examen de la siguiente semana sobre estos temas. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que quieran revisar antes de que terminemos por el día de hoy? Muy bien, entonces les doy las gracias a todos por la participación y por venir a la clase. Fue una clase larga, yo sé, porque era bastante práctica, pero les agradezco a todos por venir y espero que tengan una linda tarde. Por el momento, con eso estamos. Voy a subir esta grabación a YouTube y después nos vemos el viernes si todo sale bien. Muchas gracias a todos. Tengan linda tarde.